al canal. El día de hoy vamos a tratar de explicar todo este esquemita, ya los 7 conjuntos numéricos que usted debería conocer ya pasando por toda la enseñanza media. Depende del curso, si usted ya está en octavo, en primero, probablemente llegue solo hasta los racionales o los irracionales. Si ya está en cuarto medio, ya los conoces todos. Entonces va a depender mucho del curso en el que tú estés, hasta qué parte del gráfico decide aprenderte, ¿ya? Lo primero, o el primer conjunto numérico en el que nosotros vamos a trabajar son los naturales. Ese primer conjunto numérico que ustedes conocen, chiquillos, desde cuarto, quinto, sexto básico, tú sumabas, tú restabas. Tengo 100 pesos, me pasan 200, entonces tengo 300, los típicos números. Y estos solamente eran los números que eran positivos. 1, 2, 3, así, etcétera, etcétera, hasta el infinito. ¿Ok? Por eso es el primero que nosotros marcamos aquí, en verde. ¿Ya? Después, cuando se empezó a crear la necesidad o empezaron a notar de que podía pasar de que si yo tengo 200 pesos y tengo que pagar 300, significa que me faltan 100. Y ese me faltan 100, ¿dónde lo ubicabas? Es ahí donde después nace un segundo conjunto numérico, que son los enteros. A todo esto, los naturales los expresamos con una letra N, ¿ok? Y los enteros con una letra Z. ¿Quiénes son los enteros? Los enteros son todos los positivos, o sea, los naturales, pero le agregamos los negativos y también le agregamos un número súper importante, que es el 0. ¿Ya? Hay gente que habla de los cardinales o de los naturales con el 0, pero nosotros vamos a dejar eso fuera, ¿ya? Nosotros derechamente vamos a trabajar con naturales y después con enteros. Aquí tú puedes ponerle z más y z menos, que significa los positivos, los negativos y el 0. ¿Ok? Esos son los primeros dos conjuntos numéricos con los que usted empieza a trabajar. En sexto y en séptimo tú ya conoces los enteros y empieza a sumar y restar con números negativos, ¿ya? Pero después aparece un siguiente conjunto numérico que engloba los dos. Si se fijan, los enteros son más grandes que los naturales. Por lo tanto, todo natural va a ser entero, pero no todo entero va a ser natural, porque está fuera del cuadradito. Y después vienen los Q, que son los racionales. Los racionales, chiquillos, tienen la siguiente particularidad. Escrito de manera algebraica dice así: A partido en B con B distinto de 0, y también nos dicen que A, B pertenecen a Z. ¿Qué significa esa cosa? Que si tú tienes dos números que son enteros, si los puedes escribir como fracción, entonces va a ser racional. Pero ojo, teniendo en cuenta que el de abajo no puede ser 0. Eso significa eso. Ahora, una manera más práctica de nombrar un racional es que todo número que tú puedas escribir como fracción, entonces es racional. Por eso, por ejemplo, todo natural y todo entero es racional. Porque si yo tomo un natural cualquiera, por ejemplo, el 4, yo el 4 yo sé que lo puedo escribir como 16 entre 4. Lo pude escribir como fracción, por lo tanto el 4 era racional. Por lo tanto, un natural es racional. Si hubiese sido menos 4, perfecto, le pongo un menos arriba y lo volví a escribir como fracción. Por lo tanto, todo natural y todo entero va a ser racional. Pero además de los racionales nos dicen que los decimales, pero nos dicen que no todos. ¿Por qué? Porque ahí recuerden, vean el video donde yo explico esto, que cuando nosotros hablamos de decimales, tenemos los decimales que son finitos y los decimales que son del tipo infinitos. Y aquí todos los finitos los podéis pasar a fracción. Y si todos los finitos los podéis pasar a fracción, significa que todos estos decimales son racionales. 2,3, 1,15, 20,83, todos esos son racionales. Pero cuando yo dije que habían infinitos, dije que habían dos tipos, los que sí y los que no. ¿Qué significaba eso? Los que se pueden pasar a fracción y aquellos que no se pueden pasar a fracción. Dentro de los que se podían estaban los periódicos y los semiperiódicos. Esos son infinitos, pero tú los puedes pasar a fracción. De hecho, hay un video donde yo lo explico cómo se hace. Y si yo los puedo pasar a fracción, entonces sí son decimales.
Pero hay un tipo de decimal que no se puede pasar a fracción. Entonces, esos no son racionales. Por ejemplo, todas las raíces cuadradas que no tienen una resolución entera. Por ejemplo, ¿a qué se refiere eso? La raíz cuadrada de 4 es 2. Eso significa que esta raíz cuadrada tiene una resolución entera. Eso significa que esta raíz de 4, como es una solución entera o una solución natural, significa que está acá. Es Q. Pero si yo digo la raíz de 5, yo no conozco ningún número que multiplicado 2 veces por sí mismo me dé 5. Por lo tanto, esta no tiene una solución entera. Y esta va a ser que tiene infinitos decimales. Pero como no tienen un periodo, como no puedes catalogarme como periodo semiperiódico, sino que son infinitos, no los podéis pasar a fracción. Y si no los podéis pasar a fracción, no se consideran racionales. Ahí también vamos a tener la raíz de 2, la raíz de 7, la raíz de 15, ¿ya? También está el tan conocido pi. Hay una letra E de infinita posibilidades, ¿ya? Entonces tengan cuidado. Ahora, hay quienes sostienen que todas las raíces de números primos son irracionales. Eso es verdad. Pero no significa que solamente esas. Porque, por ejemplo, la raíz de 15 no es primo. Y aún así es irracional. Entonces, claramente las raíces de números primos, todas, sí van a ser irracionales, pero no son las únicas. También hay otros números, ¿ya? Entonces ahí tengan cuidado. Recapitulando entonces, todas las raíces que no tengan una solución exacta van a ser irracionales. Todas, todas. Por eso aquí tenemos raíz de 2, raíz de 5, raíz de 7, raíz de 15, pi, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos racionales, tenemos irracionales. Ojo, los irracionales se fijan que están al ladito, porque los racionales comprenden a los enteros y a los naturales, pero estos están a un ladito, estamos para el otro lado, ¿ya? Ahora, ojo con esto, los naturales son infinitos, los enteros también, los racionales también y los irracionales también. Eso significa, por ejemplo, si yo tengo el 6 y 7, entre 6 y 7 hay infinitos decimales. Y como hay infinitos decimales, tú puedes decir que entre 6 y 7 hay infinitos números racionales, pero también hay infinitos números irracionales. ¿Ok? Importante eso, ¿ya? Después vienen los reales, donde se hace toda una teoría de números bastante profunda, pero que eso ya es materia de un poquito más de universidad. Pero los reales, básicamente, donde se trabaja todo el conjunto numérico que tú vas a conocer por lo menos hasta segundo medio, y que engloba todo. Cuando te hablan de un número real, si te dicen tal número real, te dicen que el número puede ser o natural, o entero, o racional, o irracional. A eso se refiere con un número real. Esa es como más o menos la diferencia, ¿ya? Después, cuando pasa eso, vienen dos conjuntos numéricos, que aquí en adelante el video ya va más o menos segundo, tercero, medio, creo que depende del colegio, en cuando usted ve números complejos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, usted que sabe raíces, si no, vea los videos que voy a subir, usted sabe que la raíz de 4 es 2. ¿Por qué? Porque la raíz de 4 viene de la raíz de 2 elevado a 2, entonces se elimina eso con eso, sale como el valor absoluto de 2, y eso es 2. O si te lo preguntas de otra manera, ¿qué número multiplicado 2 veces por sí mismo te da 4? 2. Entonces la raíz de 9, ¿qué número multiplicado 2 veces por sí mismo te da 9? 3. Recuerden que siempre es positivo porque sale en valor absoluto. Pero ¿qué pasaría si a ti no te da eso? Y a ti te da la raíz de menos 4. La única forma de formar el menos 4 es multiplicar 2 por menos 2 o menos 2 por 2. Pero el número tiene que ser por sí mismo. Y a eso no son números idénticos, son números distintos. 2 y menos 2 son diferentes. Entonces, para cuando a ti te preguntan la raíz de menos 4, surgen una teoría que viene del conjunto de los imaginarios. Lo más importante de eso es que aparece la letra i y te dicen que i al cuadrado es igual a menos 1. Eso es una de las teorías más importantes de los imaginarios, ya para ahora, para ver esto. Entonces fíjense lo que va a pasar aquí. Cuando a ti te preguntan la raíz de menos 4, en los reales eso no tiene ningún sentido, pero en los imaginarios sí empieza a tener sentido. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú la raíz de menos 4
tú la puedes escribir como la raíz de menos 1 por la raíz de 4. Porque es lo mismo. Menos 1 por 4 es menos 4. Pero dentro de las propiedades de las raíces, dice que tú esto lo puedes desarmar o separar. ¿Se fijan? Ahora, si yo quiero, lo escribo al revés, porque la multiplicación es conmutativa. Eso no va a cambiar en nada. Porque la raíz de 4 tú ya la conoces, sabes que es 2. Pero, menos 1, como yo voy a estar en los imaginarios, yo lo voy a cambiar y en vez de menos 1 voy a poner i cuadrado. Y ahí s con s se van a eliminar y te va a quedar 2 por i, que es lo mismo que 2i. Por lo tanto, la raíz de menos 4 es 2i. Pero esto tiene sentido ¿dónde? En los imaginarios. En los reales no pasa nada. Entonces, si a ti te hubiesen preguntado la raíz de menos 9, básicamente tú dices lo siguiente: la raíz de 9 es 3. ¿Y cómo justifico el negativo? Con el menos, con la i. Listo, ¿ya? Y finalmente, el último conjunto, ya el más grande de todos, que lo engloba a todos, es los complejos, que es básicamente que puede ser un número complejo, puede ser un natural, puede ser un z, un q, un q asterisco, puede ser un real, un imaginario. A los números complejos yo igual le voy a dedicar un video completo, ¿ya? Así que, por lo menos por ahora, solo que entiendan que los complejos tienen una parte real y una parte imaginaria, ¿ok? Y eso es todo lo de hoy con respecto a los conjuntos numéricos. Como siempre, compartan el video. Yo voy a seguir subiendo videos. Ya se vienen factorizaciones, cuadrado, binomio, y de a poquito vamos a ir subiendo más y más cosas. Cualquier duda, ya saben en los comentarios, porque para eso estamos. Chao, chiquillos.